Muy bien, pues después de un pequeño problema técnico ya podemos dar inicio a esta nueva sesión del Seminario de Filosofía Oriental. Estaba previsto que esta sesión a cargo de Agustín García López estuviera fechada el día del apagón, que tuvimos bastante mala suerte eligiendo aquel día, pero eso no ha sido problema para que moviéramos agenda y decidiéramos una nueva fecha para llevar a cabo esta sesión. Tengo el placer de presentar a Agustín María García López, poeta, artista gráfico, licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura Españolas durante muchos años, y además de eso, graduado y doctor en Filosofía. Yo tuve el gusto de asistir a su defensa de tesis el año pasado y, como vais a comprobar en breve, siempre es un placer escuchar a Agustín. Su tesis tuvo como título Los Silvanes del Aire, su niata y tatata en la ontología de Nagarjuna y en las navegaciones y derivas de la escuela Madhyamaka. Creo que he pronunciado medio decentemente los nombres. Fue un amplio estudio sobre el pensamiento budista, del que Agustín es un gran conocedor, y me consta que está preparando una publicación de esta tesis doctoral. Y por lo demás, queda destacar que en su faceta de poeta ha publicado en muchas revistas de literatura y ha publicado varios poemarios, los más recientes de los cuales se titulan Sombras chinescas y Políptico de los hallazgos. También es traductor y participa en la dirección y la redacción de varias revistas literarias, como Estación Poesía, El Nudo de la Sierpe y El Hombre a Caballo, esta última publicada por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Y aunque es mucho lo que me dejo de la vasta carrera intelectual, literaria y artística de Agustín, voy finalizando aquí la presentación y agradezco mucho a Agustín por haberse ofrecido a participar en el seminario, y sin más dilación le doy el turno de palabra. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a David, a Miriam, a Jesús Fernández la invitación a participar en el Seminario de Filosofía Oriental. Yo tengo que decir que estoy contentísimo porque el Seminario de Filosofía Oriental era una eterna aspiración de esta Santa Casa y ya ha sido realidad. Está adquiriendo una andadura feliz. Y digamos que recuerdo que cuando la carrera nos preguntábamos unos a otros, ¿a ti por dónde vas? ¿Tú por filosofía política? Yo por ética. Yo decían, ¿tú por metafísica? Y entonces yo le añadía una coletilla, sí, pero de los Urales para allá. Y entonces, pues la primera noticia que tuve del principio de fabilidad fue a través de la lectura de un libro, de un precioso libro que os recomiendo de mi maestro, de José Antonio Antón, aquí presente, y donde se hablaba precisamente de este principio de efabilidad. El principio de efabilidad, pues, propugna lo contrario de lo que sería la inefabilidad, es decir, todo está sujeto, más allá del lenguaje, no nos queda nada que conozcamos, más allá del lenguaje, pues sería algo que nos trascendería, pero parece ser que todo alcanza su forma y en el logos la alcanza más que en otras cuestiones. Quiero partir de unos textos que nos pueden ir dando de manera intuitiva una presencia mayor de lo que sería el principio de efabilidad. Parto de este texto, la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en la sombra. Yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fueran a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantártelo a solas. Si profundizamos un poquito en este texto, advertiremos que es un ejemplo finísimo de lo que sería la ironía romántica, porque Bécquer está hablando de un himno inefable, de un himno inconmensurable, y está diciendo que estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en la sombra. Yo quisiera escribirlo, yo no puedo escribirlo, tendría que escribirlo con palabras que fueran a un tiempo, suspiros y risas, colores y notas, precisamente estas palabras. Es decir, que el himno
Ese himno gigante y extraño es precisamente este poema. Está, pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo, y apenas hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Se lo está comunicando a la amada por el puente mirífico del amor. Es decir, que ese himno no ha quedado más allá del logos, sino que ese himno es el propio logos, como luego hablaremos. Yo quisiera partir también de una cita de Lev Vygotsky, que fue, digamos que quizás el más grande de los psicólogos del lenguaje. Y en este texto, cuya lectura recomiendo, concluye diciendo así: el significado de las palabras es un fenómeno del pensamiento solo en la medida en que el pensamiento se materializa en el habla. Y es un fenómeno del habla solo en la medida en que el habla se conecta con el pensamiento y es iluminado por él. Es un fenómeno de pensamiento verbal o de habla significativa. Es la unión de la palabra y del pensamiento. Aunque existan unas estructuras neurológicas, esas estructuras neurológicas todavía no son el pensamiento, porque digamos que potencialmente ahí es donde va a hacer su aparición el lenguaje. Vygotsky ve indistintos, como hemos dicho, el lenguaje y el pensamiento. Y ahora el problema de todo esto vendría dado porque si hay incluso un libro muy extenso de Raymond Panikkar, del que luego hablaremos, que habla del silencio del Buda. Es un tema recurrente en los estudios budistas. Y sin embargo, el capítulo primero, bueno, el capítulo introductorio de las Mulama Dhyamaka Karika de Nagarjuna, dice: saludo al más grande entre los elocuentes. ¿Qué es esto del silencio del más grande de los elocuentes? Es una paradoja, un oxímoron. Vamos a comentarlo un poquito. Saludo al más grande entre los elocuentes, al completamente despierto, al que enseñó positivamente en cuanto a que permite la existencia relativa, que no absoluta, de las 10.000 cosas. El surgir en interdependencia, el alegre apaciguamiento de los conceptos, del lenguaje puramente denotativo, del lenguaje que es totalmente objetivo. Pero el lenguaje no es totalmente objetivo, el lenguaje es objetivo y es subjetivo, es denotativo y es connotativo. Del lenguaje discursivo puramente denotativo, de carácter excluyente, que no del pensamiento racional ni poético, es decir, la confluencia de las dos vertientes, la denotación y la connotación. Ni la unidad ni la multiplicidad, las cosas no son realmente una. De ser así, se verían cautivas en una ontología totalitaria, negadora de la otredad en su diversidad relativa. Sería como una gran masa de mercurio, como una gran mónada sin ventana. Ni tampoco son muchas ni distintas, porque estarían entonces expuestas a la radical ominosidad del solicismo. Ni el venir ni el ir, nada viene hasta aquí desde otro lado, somos de aquí. Ni el cesar ni el surgir, en el vientre luminoso de la suñata o la vacuidad de sustanciada, nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma, como afirma la ley de Lavoisier. Ni la aniquilación ni la persistencia, que tanto da decir, ni el anonadamiento, ni la eternidad. El silencio del Buda acerca de los grandes temas metafísicos ha sido objeto de un sinfín de interpretaciones reductoras. Este es muy conocido, el himno 10º, 129 del Rig Veda, llamado Nasadasiya Sutta o himno de la creación. Ni ser ni no ser había entonces, no había el espacio ni el cielo sobre él. ¿Qué se movía allí? ¿Y dónde? ¿Bajo qué protección? ¿Qué eran las aguas profundas e insondables? Y luego de hacerse una cantidad muy grande de todas estas preguntas, de todas estas grandes preguntas metafísicas, termina diciendo el anónimo Rishi: ¿quién sabe con certeza? ¿Quién anunciaría aquí de dónde es nacida? ¿De dónde esta emanación? Los dioses son luego, son después de que ella surja. ¿De dónde viene? ¿Quién lo sabe? Esta creación, ¿de dónde viene? Si fue hecha o no fue hecha. Aquel que vigila el cielo más alto, tal vez lo sepa, a no ser que ni siquiera él lo sepa. Todo el himno, como hemos dicho, despliega y modula el origen del mundo, y su final abierto es una grave reflexión que cuestiona toda certeza. Más allá del trascendentismo, del idealismo y del materialismo,
o de incluso la paradójica conjunción de determinismo y libertad que postulaban los jainistas. Andando el tiempo, tanto Buda como Nagarjuna irán a constatar la sustancialidad universal, por lo que carecería de todo sentido preguntarse tanto sobre el origen del mundo como sobre el resto de las grandes cuestiones metafísicas, donde no es posible ofrecer respuesta en ausencia de cualquier absoluto constitutivamente sustancial. Antes de hablar del principio de efabilidad, vamos a dar cuenta de algunas citas importantes sobre las posibilidades del lenguaje. Eugenio Coserio, el ilustre filólogo, escribió: el lenguaje poético resulta ser no un uso lingüístico entre otros, sino lenguaje sin adjetivo, realización de todas las posibilidades del lenguaje como tal. Este lenguaje revienta calderas. Para Coserio, dice Pozuelo y Bancos, es el uso denotativo el que presenta una desviación reductora. Por ello, el lenguaje de la poesía, como matriz del lenguaje, debe ser el modelo y el objeto desde el que construir una lingüística del texto como teoría de todos los textos posibles. Louis Genliu, el padre de la escuela glosemática, escribió: basta la experiencia para demostrar la evidencia de dicho método, el método inductivo. Conduce inevitablemente a la abstracción de conceptos que se hipostasían entonces como si poseyesen existencia real. Tanto el Buda como Nagarjuna nos hablarán de prapanka, que es precisamente esa abstracción de conceptos. Abstracción de conceptos de las que además también hablaba Wittgenstein, en cuanto en el segundo Wittgenstein pues se habla de cómo se juega a un juego con las fichas y las reglas de otro juego, lo que sería cuando se abstrae y se reifica lo que no es sino un concepto. Escribe Julián Marías: hay que distinguir pues entre el concepto como auténtica significación completa y lo que podríamos llamar el esquema lógico del concepto, que es lo que ha solido estudiar la lógica tradicional. Un texto importantísimo es este de José Luis Pardo, donde habla de la conjunción de la denotación y la connotación. José Luis Pardo afirma: lo que la filosofía explícita quiere elucidar mediante el concepto es precisamente la vida universal y desprendida de toda abstracción de la lengua, su sentido literal, que tal cosa es lo que los conceptos pugnan por expresar. A este logro, en caso de que fuera posible, es a lo que cabría llamar, por contraste con los conceptos abstractos, el concepto vivo, el concepto que reúne en sí la denotación y la connotación. Aquí tenemos un esquema de lo que sería el signo connotativo, bastante complejo, en el que no nos vamos a detener, pero sí citar esta cita de Antonio Machado, que dice: las palabras, a diferencia de las piedras o de las materias colorantes o del aire en movimiento, son ya por sí mismas significación de lo humano, a los cuales ha de dar el poeta nueva significación. Yo recuerdo que José Antonio nos decía en clase que mientras que la pintura es el logos del color, la escultura es el logos de la forma, la música es el logos de los sonidos con el tiempo, pues la poesía y la literatura era el logos del propio logos, el logos del logos. Pues pasamos ya a hablar del principio de efabilidad. El primero que se ocupa por extenso es Gerald Katz, discípulo de Chomsky. Admite que la función básica de la lengua es servir de vehículo de comunicación entre sus hablantes. Sin embargo, por extraño que nos parezca, hay algunos autores que han querido matizar o incluso poner en solfa esta afirmación. Sapir, uno de los más eminentes filólogos norteamericanos, mantuvo serias dudas acerca de cuál habría de ser la genuina función primaria de las lenguas naturales. Y decía: es preferible admitir que el lenguaje es primariamente una actualización vocálica de la tendencia a ver realidades simbólicamente. Afirma Katz que solamente las lenguas naturales son ilimitadas en cuanto al abarque de información que puedan ser comunicadas a través de sus oraciones. Y el principio del cual depende esta hipótesis llamaré principio de efabilidad, es decir, todos los demás lenguajes pues tienen una limitación que no es torpeza ni falta,
sino que es especialización en sus respectivas temáticas y en sus respectivos campos, como lo es necesariamente el lenguaje de la ciencia. Dice Frege lo siguiente: una idea captada por primera vez por un ser humano puede ser expresada con palabras que serán comprendidas por cualquiera a quien aquella idea le sea enteramente nueva. Si tenemos en cuenta lo que hablamos antes de Vygotsky, pues veremos que esta idea se formuló con palabras y con palabras puede ser dicha. Otros autores han formulado, y bajo otro título, pero en esencia es lo mismo, la misma marca de agua los atraviesa, el principio de expresibilidad. Cualquier cosa que pueda querer decirse puede ser dicha, serle. Tarski: si podemos hablar con significado acerca de cualquier cosa, también podemos hablar de ello en lenguaje coloquial. Podemos resumir estos dos diciendo: todo pensamiento humano es expresable por medio de alguna oración de alguna lengua natural. Y el posible fracaso del hablante no se debe a la falta de capacidad de la propia lengua, sino puede ser o bien una falta de habilidad del hablante, o bien que esa lengua, pues históricamente, no haya tenido contacto con ese campo o con ese juego de lenguaje determinado al que se esté haciendo referencia. La tesis contraria se apoyaría en la llamada hipótesis de Sapir-Whorf. Una lengua configura las categorías y formas de pensamiento de quienes la quieren nativamente. Carr la confuta estableciendo el principio de fabilidad local, que consiste, dicho sea en pocas palabras, en mostrar cómo ese principio de fabilidad es algo que se puede dar en una lengua determinada y en un contexto determinado. La naturaleza empírica de la cuestión desemboca necesariamente en la pregunta de si es posible la traducción. Partiendo de este punto, Kac seguirá analizando la primera objeción que pudiera surgir. El vocabulario de las lenguas de las que a veces son llamados pueblos primitivos es mucho menos rico que el de los pueblos más avanzados tecnológicamente, en especial en el área de términos que expresan los conceptos más sutiles de la ciencia física. Esto, a pesar de ser muy rancio y de tener un tufo colonialista y neocolonialista terrible, pues sabemos que parte de la ignorancia de que la lengua es, como todo lo humano, un hecho histórico. Y una lengua pues va adquiriendo con el tiempo las capacidades y las funcionalidades que precisa, que necesita. Kac lo niega al establecer el principio sobre estas condiciones de estabilidad y cambio lingüístico. Para nuestro estudio esta cuestión es irrelevante, se trataría simplemente de una cuestión de mayor o menor habilidad. ¿Qué diferencia habría? Pues algún conjunto de rasgos connotativos cuya existencia no le negaría a la otra pues sus capacidades, sino que simplemente serían formas distintas de establecer pues las posibilidades de sus riquezas particulares de cada una de las dos lenguas. Kac rechaza. Ahora vamos a ver un poco de la hipótesis para la distinción entre sistemas lingüísticos y extralingüísticos. Kac rechaza sistemas de comunicación, por supuesto, es decir, semiosis. Kac rechaza el recurso a las tres características que, según su maestro Chomsky, distinguiría las lenguas naturales de los sistemas extralingüísticos: la creatividad, la libertad de estímulo y la adecuación, por considerar que incluso podrían darse en los sistemas de comunicación animales. Tampoco podría ser la efabilidad el rasgo distintivo de las lenguas naturales, puesto que es obvio que ambos se hayan capacitado, es decir, uno y otro, tanto el lenguaje animal como los sistemas de comunicación artificiales. Kac considera finalmente que no hay modo de establecer un límite en algún punto aparte de la efabilidad, por lo menos hasta donde a mí se me alcanza ahora. Sin embargo, ese límite lo estableció perfectamente un lingüista francés que se llamaba André Martinet. También habló algo de ello Roland Barthes. Es importantísimo el concepto que muchos de ustedes conocerán, la doble articulación del lenguaje. ¿Qué diferencia al lenguaje humano de las lenguas extrahumanas y en concreto? ¿Qué es lo que lo diferencia? Esencialmente, la doble articulación. El lenguaje humano es no solo articulado, es decir, no se articula solo, digamos, en palabras, sino doblemente articulado.
aquel en el que, para usar términos del lenguaje cotidiano, aunque no sean muy exactos, los enunciados se articulan en palabras, y la segunda articulación, aquel en el que las palabras se articulan en sonido. Vamos a ver un pequeño esquema. Primera articulación, el segmento del discurso, porque ya sabemos que la palabra es una unidad aproximada, no es una unidad científica. Recordemos pues lo que sería pues el cuerpo de la palabra, que sería el monema, y luego lo que sería los lesemas y los morfemas. Los monemas son unidades mínimas de significación. Si tienen significado por sí solo, serían lexemas, y si tienen significado con significado tan solo gramatical, pensemos por ejemplo en el verbo cantábamos, pues cant tiene todo el significado de entonar la voz de forma modulada, etcétera, etcétera, y aba y mos pues serían unos elementos, unos morfemas que nos darían noticia del singular y del plural, del tiempo concreto y del aspecto en cuestión. Si ponemos una frase sencillísima, los niños y las niñas van por el parque, pues tenemos como la primera articulación. Es decir, nosotros lo dividimos en palabras o trozos de palabras, en lexemas y en morfemas. Y en la segunda articulación ya sería el segmento del discurso, vuelven a dividirse. Esta vez en fonemas, en sonidos ideales, es decir, ya los tenemos ahí uno a uno. L, fonema consonántico, lingual velar lateral sonoro, o fonema vocálico medio posterior, es decir, que ese doble, imaginemos un rosario, imaginemos un collar donde las cuentas, donde que se divide a la vez en grupos de cuentas y luego, en segundo lugar, en unidades de cuentas. Es decir, serían, digamos que las palabras formadas por los lesemas y los morfemas, las raíces y los derivados, etcétera, etcétera. Y la segunda, o sea, sería cada una de las cuentas de ese collar formada por los fonemas. Entonces, con esta doble articulación, nosotros podemos formular, como decía Chomsky, pues oraciones teóricamente infinitas. Y eso es lo que diferencia claramente. Leamos la conclusión de Martinet. La primera articulación ha podido parecer no económica en el sentido de que con la ayuda de varios miles de monemas, bueno, vamos a decir de palabras, muy poco especializados, podría formarse una infinidad de mensajes diferentes. Y de modo análogo, la segunda articulación es económica en el sentido de que la combinación adecuada de algunas decenas de fonemas, en español 24, permite conferir su identidad a todos los monemas que se precise. Y esta concluye diciendo, el lenguaje no podría concebirse sin la segunda articulación. Tratemos de imaginarnos en qué aprieto nos encontraríamos si tuviéramos que distinguir unos de otros de miles de gruñidos inarticulados, correspondiente a cada una de nuestras palabras, cosa que ocurriría si nos fuera desconocida la segunda articulación. La humanidad nunca habría podido ampliar su léxico paralelamente a la expansión de sus necesidades sin la extraordinaria economía que le permite llevar a cabo la fragmentación en fonemas sucesivos del trozo de palabra que corresponde a cada monema y a cada palabra. Es muy interesante lo que habla Roland Barthes, tiene que ver con lo de la famosa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, que es aquí puesta en cuestión. Roland Barthes sostiene que objetos, imágenes, comportamientos pueden en efecto significar y significar ampliamente, pero nunca de modo autónomo. Todo sistema semiológico tiene que ver con el lenguaje. Pese a la invasión de las imágenes, la nuestra es más que nunca una civilización de la escritura. Parece cada vez más difícil concebir un sistema de imágenes o de objetos cuyos significados puedan existir fuera del lenguaje. No hay sentido que no esté nombrado, y el mundo de los significados no es más que el mundo del lenguaje. La crítica de arte, la gran crítica de arte, como por ejemplo la de Julián Gallego, sería impensable sin constataciones como la presente. José Antonio Antón hablaba de la determinación formal del logos en sus libros Formas de la Forma, dice en referencia a la sabiduría masdea. Se puede afirmar que el zoroastrismo le cabe con toda justicia lo que Jamel Kulugli
denomina principio de fabilidad, es decir, la idea de que todo puede ser llevado a la palabra y al lenguaje, contra los que defienden la intraducibilidad como imposibilidad sustantiva de comunicar contenidos de una lengua a otra. Si la efabilidad pertenece a la determinación, la inefabilidad pertenece a la determinación, a la indeterminación. Pues vamos a ver un poco la crítica de Kullugli a Guggenheim. Como veréis, tiene mucho mérito la crítica que hace Kullugli, pero sin embargo, quizás por la intención y la pulcritud y la inteligencia con la que la establece, pero los postulados de Guggenheim son, como veréis, bastante insostenibles. Guggenheim se propuso someter a revisión el papel desempeñado por el mundo árabe en el trasvase de la sabiduría griega al mundo moderno. Se permite poner en cuestión la asimilación de dichos textos por la cultura musulmana, fundándose en la supuesta heterogeneidad fundamental entre el griego y el árabe. Esta diferencia tendría que ver con las estructuras del pensamiento, que no podrían ser trasplantadas a otro universo lingüísticos. Bueno, pues a la vez que hace demostración de expresiones huecas como estructuras del pensamiento, universo lingüístico, que no sabemos muy bien lo que es. Es imprescindible precisar que la traducción de textos especializados entre dos lenguas cualesquiera conlleva, como todos podemos saber, problemas de terminología exclusivamente. Si la lengua de recepción no posee los términos adecuados, se trata simplemente de utilizar todos los procedimientos léxico-genéticos que tengamos a nuestra disposición, como es la creación de neologismos, los calcos, los préstamos, los usos metafóricos, las analogías, etc. En segundo lugar, sabemos que el sentido de las palabras no es nada sin la actualización de las estructuras fónicas, morfosintácticas, textuales e incluso pragmáticas. El traductor profesional pues maneja los conocimientos técnicos relativos al dominio de la especialidad del texto en cuestión. Más allá de estas precisiones, Guggenheim nos habla de la supuesta existencia de un mítico pensamiento griego, traslación evidente de un pseudoconcepto de origen romántico, formulado por Herder y sus discípulos, o el espíritu de la lengua, pseudoconcepto regido perversamente más tarde por las ideologías supremacistas. Si llegásemos a aceptar que las lenguas semíticas el sentido surge del interior de las palabras, podemos volver la oración por pasiva. ¿Y qué ocurriría si partimos del griego? Por otra parte, Guggenheim acude a la distinción tiempo-aspecto para jerarquizar una lengua sobre otra. Pues si partimos a cualquier lengua, pues esta distinción la establece de una manera determinada. Hay lenguas precisamente de estas que consideran como de pueblos primitivos que tienen más riqueza aspectual que las lenguas neolatinas, pero no son más pobres que las lenguas neolatinas, ni estas son más pobres que aquellas. Y dice Émile Benveniste, cualquiera que sea el tipo de lengua, se constata por todas partes una cierta organización lingüística de la noción del tiempo. Poco importa que se marque por la flexión o por medio de partículas, por adverbios, es simplemente un asunto formal, de estructura formal. Guggenheim ignora por completo la historicidad de toda lengua. Si nosotros tenemos que antes de que surgieran los diálogos de Platón, pródigos por cierto en elementos poéticos y la metafísica de Aristóteles, adquirieron sus claves y cifras en la lengua griega las obras de Alceo, Safo y Píndaro o los grandes poemas épicos de Homero. En palabras de Kullugli, en las dos lenguas la producción de textos filosóficos ha supuesto una lenta elaboración de todos los planos del signo lingüístico, ligada a la historia social y cultural, y nos remite a esencias ahistóricas. El argumento de Guggenheim se muestra, pues, carente de todo valor. Guggenheim afirma que las diferencias entre los dos sistemas lingüísticos son tales que desafían casi toda traducción. Sin embargo, la experiencia nos dicta que cuando una lengua cualquiera ha pasado a contemplar entre su desarrollo histórico y sociales la de ser un sistema de comunicación académica, lo ha conseguido sirviéndose para ello de los procedimientos antes mencionados. Por cierto, no demasiado alejado formalmente de los procedimientos de la poesía, de los que distan por su intencionalidad, pero no por su articulación, por su rica articulación de niveles. La lengua histórica, la lengua árabe, lengua histórica como todas las lenguas, pues comparte estos valores, lógicamente, con las demás. Además, Guggenheim
presupone a su vez el desconocimiento de la existencia de los universales semánticos, cuya sustancia lingüística, bajo distintas formas, es compartida por todas las lenguas. Y en última instancia, la relatividad, como señala Arús, la ocurrencia de Wenheim pudiera desembocar en la relatividad de la verdad con respecto a la expresión de los conocimientos de una lengua dada, algo que no es admisible. La falta de algún recurso gramatical de una lengua a la cual se traduce no imposibilita la traducción literal. Todas las lenguas sirven para expresar cualquier experiencia de orden intelectual. El supuesto de la existencia de datos cognoscitivos inefables o intraducibles, afirma el gran lingüista Roman Jakobson, sería una contradictio in terminis. Por lo que se refiere a la denotación, cualquier cosa que puede ser dicha en una lengua puede ser dicha en otra. Según Nida, todo lo que puede ser dicho en una lengua puede ser dicho en otra lengua. Según Dominici, el principio de fabilidad en su dimensión más fuerte podría enunciarse como sigue: todo pensamiento o todo contenido puede ser formulado en todas las lenguas naturales. Lo he saltado. Perdón, un momento. Es que ha saltado. Muy interesante esta tesis que acabas de presentar. Si hay tiempo luego para una ronda de preguntas, me gustaría comentar algo al respecto. Me parece muy, muy enriquecedor, la verdad. Bien, sobre el análisis del silencio del Buda, al que hice referencia anteriormente, que lleva a cabo Panikkar en su libro El silencio del Buda, voy a intentar resumir un poquito porque esto es demasiado prolijo e invito a ustedes a su lectura. Sobre esto se han hablado muchas opiniones. En primer lugar, estudia Panikkar la llamada solución cínica, que pretendía decir que el Buda, a sabiendas, había ocultado cualquier dimensión soteriológica. Prueba de ello es que su enseñanza no se detiene ni siquiera ante la dilución de la asustancialidad del instinto humano de autoafirmación. Y concluye que Buda comunicó todo lo que tenía que comunicar. Bien, la solución cínica, esto es tan inconsecuente como lo sería la solución nihilista referido a la obra de Nagarjuna. En la solución nihilista, pues no me voy a detener mucho, porque ya mucho se ha escrito y mucho se ha visto su carencia de seriedad y de actualidad. Luego la solución agnóstica, es decir, que el Buda habría descubierto que no se puede saber nada con certeza y que la mente humana no es capaz de conocer la verdad. Sin embargo, el Buda sabe, conoce y manifiesta el camino de la salvación. Nada semejante puede decirse de un agnóstico. La solución pragmática es el ejemplo que suele aducirse en su defensa, pues es el famoso pasaje del hombre herido por la flecha, donde se rechazan por analogía las especulaciones que nada tienen que ver con la dimensión soteriológica. Dice así, ese supuesto herido: no me sacaré la flecha hasta que sepa del hombre que me ha herido, si es de casta, de nobles guerreros, brahmines, mercaderes o plebeyos, su nombre, su clan, si es alto o bajo, o de mediana estatura, si es de piel negra, blanca o amarilla, su aldea, pueblo o ciudad de procedencia. O dijera, no me sacaré la flecha hasta que sepa si el arco me ha herido es un arco de ballesta, si la cuerda del arco es de fibras de hierba. Termina diciendo Buda, este hombre Malunquiaputa moriría sin llegar a enterarse de todo esto. Algunos consideran que el supuesto pragmatismo del Buda no sería sino una forma particular de aproblematicismo. La solución problemática constituye una variante más elaborada de la solución pragmática y considera que se trata de una solución mal planteada. Esta solución pragmática, que a nuestro juicio no está tan lejos de lo que manifiesta el Buda,
es rechazada por Panikkar también. Para nosotros, si Nagarjuna no hubiese llegado a disponer de los textos búdicos que prueban lo contrario, no podría haber concebido las Mula Madhyamaka Karika como desarrollo de los filosofemas que aparecen in nuce en dichos textos. La solución dialéctica o crítica es la negación del Buda a dar información sobre las últimas cuestiones, precisamente porque todas ellas trascenderían la esfera de la inteligencia y del pensamiento y solamente con un salto más allá podrían ser adecuadamente captadas, es decir, experimentadas. Para alcanzar la liberación hay que superar todas las antinomias. En primer lugar, ni Siddhartha ni Nagarjuna conciben que la realidad última vaya más allá del orden fenomenológico. No muestran una disparidad constituyente, sino las dos caras fundentes de una misma moneda, donde los dharmas, las cosas, son y no son. En segundo lugar, los elocuentes rechazan el orden conceptual de la prapanca o reificación de las abstracciones. Propone Panikkar la siguiente solución. Como dije antes, toma partido por la solución apofática. La última realidad, por el hecho mismo de ser última, no necesita ni de nuestra manifestación, ni de nuestro cuidado, ni de que nos preocupemos por ella. El Tathagata ha llegado y por ello no puede retornar. Mostrará el camino, pero no dirá nada en la meta, pues sería desfigurarle, caería en el peligro de embarcar a los hombres hacia lo que ellos quieren, piensan, sienten, creen que es la meta y no hacia aquel fin inefable, inexistente. Considero que la solución de Panikkar tiene mucho que ver con lo que sería la deriva mística, digo deriva en el sentido de que no responde digamos que al momento del Hinayana y a los desarrollos que yo he llamado el retorno a Bodh Gaya. Esta solución mística que no se encuentra en Nagarjuna y ni en la escuela Madhyamaka se encuentra, sin embargo, en bastantes escritos de manera directa o indirecta de los maestros del periodo Mahayana. Perdón. Frente a todas estas posibles soluciones, y ya vamos terminando, el Buda ha llegado a la conclusión de que la especulación acerca de los grandes temas metafísicos, las preguntas indeterminadas, deben ser sin más abandonadas. Sus posibles respuestas se muestran con un imposible tanto epistemológico como hermenéutico. Por lo tanto, no puede ser concebido Anamataga. Podría hablarse en consecuencia de una solución a problemática. El principio de fabilidad constata como falsa necesidad de trascender el logos para aprehender una realidad última más allá del concepto vivo, concepto que reúne en sí todas las posibilidades del lenguaje, tanto denotativas como connotativas. Shunyata y Tassata, vacuidad y talidad son como el haz y el en vez de una misma hoja. En palabras de Filiosat, hay en efecto dos clases de verdad. La verdad en sentido supremo, Paramartha Satya, y la verdad en movimiento, Sambhirti Satya. La primera es la verdad absoluta, la segunda la de la apariencia. Desposeídas de la primera, las cosas vacías de ser propio poseen plenamente la segunda. Existen como un velo del cual detrás no hay nada, pero existen en tanto que velo. La doctrina profesada a este lado del velo afirma que no hay nada más allá como verdad absoluta, mas profesa también la verdad del velo en cuanto a tal. Según el punto de vista desde donde se proponga encarar las cosas, niega la existencia o la afirma. Se mantiene pues entre la negación y la afirmación, en una posición media, de donde le viene el nombre de Shunyavada o Shunyatavada. Perdón, es que así. No salta, ¿no? Ah, no, aquí. Finalmente podemos decir que ningún recurso a la inefabilidad puede apreciarse en el corazón ontológico de las Mula Madhyamaka Karika de Nagarjuna. Todo es real, desde Sambhirti Satya, la verdad relativa de la tasata o de la talidad, la verdad fenoménica. Todo es irreal, desde Paramartha Satya, la verdad de la Shunyata o de la vacuidad, que como todos sabemos no es el vacío,
sino que es ese vientre luminoso de la rosa, ese vientre luminoso de la madre, ese cuerno de Amaltea de donde todo haya su espacio o asiento. Todo es a la vez real y irreal, según las dos verdades. Nada es real ni irreal. No es real por carecer de sustancias separadas, monádicas e inherentes. No es irreal porque existen interdependencias. No es otra la enseñanza del Buda. Nada ha quedado afuera de esta sabia fórmula abierta y relativa que recogen las Mulama Yamaka Karika de Nagarjuna. Podemos concluir con esta hermosa cita de Kalupahana, uno de los más grandes estudiosos de la obra de Nagarjuna, que dice lo siguiente: el tratamiento de Nagarjuna de los problemas metafísicos que surgieron en relación con todas estas doctrinas relacionadas con la causalidad, el cambio, la personalidad humana, la supervivencia, el karma, la responsabilidad moral y la libertad, es tan exhaustivo y completo que puede proceder a explicar la concepción del Buda de la esclavitud y de la libertad sin temor a que nadie haga ninguna pregunta, porque él ya las ha respondido todas. Y no las ha respondido absolutamente, sino que las ha respondido de manera relativa y abierta. Aquí radica, concluye Kalupahana, la grandeza de Nagarjuna como filósofo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Has planteado un tema fascinante con una profundidad envidiable y siempre es, como decía en la presentación, siempre es un placer escucharte. Antes de abrir el turno de palabra, quería hacer un comentario que me ha evocado algunas de las cuestiones que has tratado en tu ponencia, sobre todo al respecto de las implicaciones que tienen muchas filosofías del lenguaje que hablan de la imposibilidad de traducción, de que si el lenguaje modela las estructuras del pensamiento y por ello habría culturas superiores o inferiores a la hora de expresar algunas ciertas teorías y demás. Yo he llegado a encontrarme con algunos argumentos. Voy a mantener en el anonimato la identidad de las palabras de la persona que los planteaba, porque estamos en un espacio público, esto se está grabando, pero he llegado a encontrarme con argumentos del estilo de, como en culturas orientales, como en China, el lenguaje que se utiliza es, según esta persona, pictográfico, no habría una capacidad de abstracción con la que hacer una verdadera filosofía, llegando incluso a negar la posibilidad de una filosofía oriental por esta supuesta estructura del lenguaje. Y claro, es muy interesante ver cómo estas filosofías del lenguaje o estos prejuicios impiden precisamente que podamos encontrar un espacio para estudiar o para fomentar una filosofía oriental. Y por eso me parece más que interesante lo que has planteado. Por supuesto. Decía Octavio Paz que el hombre y las mujeres, que el hombre es los hombres y la cultura, las culturas. Cuando yo hablaba antes de a mí me gusta la metafísica, pero de los Urales para allá, pues yo, si habéis leído cualquier cosa que yo haya tenido en cuenta aquí, habréis visto la cantidad de filósofos del lenguaje o de filósofos ponentinos que aparecen. Y lo de llamarlos ponentinos no es por cursilería ni por pedantería, sino está ya tan gastado lo eurocéntrico que yo prefiero decir levante y poniente para deshacer esa reificación, esa prapanca impensable que es lo de establecer esa dicotomía radical entre Oriente y Occidente. Por supuesto que si huimos de las concesiones colonialistas y neocolonialistas, la filosofía es una. Hay una riqueza, unas orientaciones, unas tradiciones, una sabiduría, pero ni podemos, sabemos que, ¿qué te digo yo? Pues como por ejemplo, tiene en cuenta la filosofía occidental a la escuela de Kioto, o la escuela de Kioto tiene en cuenta también a la filosofía occidental. Entonces yo creo que precisamente por todos estos elementos que hemos estado analizando, pues
las mismas riquezas se dan en todas las lenguas. Lo que pasa que con procedimientos técnico-creativos de diferente índole. Es decir, que si por ejemplo, no podemos decir que otras lenguas más pobres, que por ejemplo las lenguas amerindias de los pueblos primigenios, de los indígenas en el sentido de generados en el mismo sitio de los pueblos de América del Norte, pues resulta que el aspecto, por ejemplo, no se usa la misma forma para decir que alguien va corriendo montado a caballo o va a pie o va de otra manera cualquiera. Es decir, hay unas necesidades sociohistóricas que dirigen hacia un sentido u otro las formas que veamos. Cualquier lengua, pues sabemos que, por ejemplo, la química contemporánea, pues cuando se empieza a hablar, se empiezan a hacer estudios universitarios en China, pues sobre estos aspectos de la química superior, pues entonces al ácido clorhídrico se le llama espíritu del cloro. Pero las fórmulas funcionan perfectamente, las reacciones químicas son las mismas y la riqueza denotativa y connotativa es exactamente la misma, porque todas las lenguas tienen procedimientos diferentes para llegar al mismo sitio. Y si no han llegado todavía, tienen los procedimientos histórico-didácticos para acceder, pues, a esos objetivos que felizmente se proponen. Un segundito que te pasemos un micrófono para que escuche las personas que están conectadas. Una anotación breve a lo que tú decías antes, ¿no? Hombre, negar la capacidad filosófica a las lenguas orientales a mí me parece una barbaridad. No solo una barbaridad, sino que va en contradicción directa con todo lo que sabemos del nacimiento de la filosofía. La filosofía occidental va detrás de la oriental y asume mucho de sus postulados. De Egipto, de la India, de China. Es decir, no habría filosofía griega si no hay antes una filosofía hindú. Ahí tenéis a los pitagóricos, nada más. Por supuesto. Totalmente. Bueno, pues abrimos turno de palabras. Si alguien quiere decir algo y demás, pues nos comente. Este es el momento. No te lo he dicho por internet, pero no he dicho nada. Una nota que, hablando de Guggenheim, cae en una contradicción, además, palpable, porque él reconoce que la sabiduría griega, la filosofía griega, todo le ha llegado a los árabes a través del siríaco. De los sirios, exactamente. Que es también otra lengua semítica, por supuesto. Es decir, parte del principio de que el árabe es incapaz de conceptualizar, ¿no? Y si algo le ha llegado es justamente a través de otra semítica, como es el siríaco. Exactamente. No sé si alguien quiere comentar algo más, hacer alguna pregunta. Aprovechar ahora que está aquí Agustín, presente y dispuesto. Ha habido una cita de Frege, ¿no? Que creo que decía, no recuerdo cómo era exactamente, pero como que si alguien pronunciaba una palabra, cualquier otro podía tener esa idea o algo así, ¿no? Con independencia de la literalidad de la cita, ¿no? A lo que yo voy es... claro, aquí se está como hablando de la... Claro, esto que voy a plantear, para mí es un... Vamos, creo que para mí, y que realmente lo es, ¿no? Que es un gran misterio, pero a ver si usted me... A ver qué le suscita a usted, ¿no? Porque yo me planteo muchas veces, claro, dentro de esta historicidad del lenguaje, a mí esa cita me daba a entender como que uno pronuncia... decía que uno... La tengo aquí, si quieres la leo. Una idea captada por primera vez por un ser humano puede ser expresada con palabras que serán comprendidas por cualquiera a quien aquella idea le sea enteramente nueva. Claro, eso ese para mí es el misterio, ¿no? Porque claro, o sea,
tendemos a entender que es como cuando se habla de las catedrales, ¿no? Y como moradas filosofales, la llamada Fulcanelli, ¿no? O sea, como lugar de educación a través de la imagen. O sea, y al hilo de lo que retomaba la frase corriente de una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, uno intuye de entrada que tú le presentas a alguien una imagen y como que enseguida la va a comprender. Sí, bueno, claro, es que la captación de la imagen es una cuestión espacial, mientras que la palabra pues, es temporal, lógicamente. Claro, pues ahí es donde estaría la cosa, ¿no? O sea, que esto es una cuestión filosófica que desde el principio, ¿no? O sea, qué relación hay entre la realidad y la palabra, pero más allá de eso, o sea, a mí me preocupa la cuestión de la comunicabilidad, o sea, cómo retrotrayéndose imaginativamente al origen, o sea, yo invento una palabra, porque al final la palabra es también una creación, algo que se genera, una elaboración artística, o sea... ¿Usted qué piensa? ¿Como que de repente esa misma palabra se genera en muchos sujetos o que uno la inventa y cómo los otros la comprenden? Pues ¿sabes? no sé, vamos a ver. Cuando una palabra se crea, es decir, un individuo no puede crear una palabra, a no ser un juego, a no ser que sea pues una gitanjáfora, una expresión poética abstracta, donde cree pues con unas sílabas combinadas determinadas que no signifiquen nada o que puedan evocar un sonido, una onomatopeya, pero una palabra que tenga un contenido semántico claro no la puede crear una sola persona. Es decir, la palabra es una creación social. Y si alguien crea un neologismo, pues lo crea basándose en la lengua que anteriormente pues ha recibido. Por otra parte, esto que afirma aquí Frege, pues vamos a ver, cuando esa persona, digamos, que capta esa primera idea, no una palabra inventada, sino digamos que un concepto nuevo, una explicación diferente, pues resulta que se la puede comunicar a otra persona que puede estar jugando, como decía Wittgenstein, a un mismo juego de lenguaje y que domine precisamente esa regla, que cualquier persona, por formación, por educación, si es algo complejo, pues puede acceder a esto. Entonces, esa idea nueva, partiendo de que digamos que sería como una jugada nueva, una carambola nueva en ese billar, pues está posibilitado para entenderla. Yo lo que creo que no se referiría tanto al originario, sino a la captación de una persona que ya pueda acceder como jugador de ese determinado juego lingüístico en el que ambos digamos que se están moviendo. Si alguien más quiere animarse a hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no es así, podemos entonces ir cerrando la sesión de hoy. De nuevo, darle mis felicitaciones y mi enhorabuena al ponente y muchas gracias.